Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí de vuelta con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial en el que esta vez os traigo lo que es la PlayStation 2 Slim. Se podría decir que la vamos a incluir en el grupo de consolas retro, aunque no supera los 15 años, pero bueno, su antecesora, la PlayStation 2 Fat, sí que lo supera y prácticamente pues es la misma consola, pero le han hecho una conversión, se puede decir una remasterización. Bien, antes de continuar, como siempre, como no, quiero mandar el saludo a los suscriptores del canal, también a nuestro patrocinador Mocenter, que está ahí día a día apoyándonos, y también pues quiero invitar a aquellas personas que estén interesadas en recibir nuevas notificaciones de nuevos tutoriales, dejar comentarios, preguntas, interactuar con otros suscriptores, pues nada, que no duden en suscribirse al canal Time. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero le vamos a dar la vuelta y, como he dicho, es muy sencillo abrir lo que es la consola. Aquí veremos 6 tapitas que tapan la tornillería. Una de ellas, pues si no tenemos roto el precinto, tendremos que quitarlo con una cuchilla, cortarlo un poquito. Cogemos una cuchilla, por ejemplo, y le hacemos el recuadro y así podremos quitar lo que es la tapa. Bien, ahora con una herramienta de punta o uñas, lo que sea, pues podéis quitar lo que son las tapas. Bien, ahora vamos a quitar lo que son los tornillos. Y de esta forma pues ya la tenemos prácticamente abierta. Le damos otra vez la vuelta y ahora tiramos hacia nosotros. Y luego hacia un lado. Bueno, una vez tengamos ya la consola de esta forma, pues ya podemos empezar a comentar los problemas que solía tener. Uno de ellos es esta placa de aquí, que es la placa de encendido. Hay a veces pues que de un golpe o de darle muy fuerte a lo que es el botón, esta piececita blanca se saltaba del sitio, que tiene 4 puntos de soldadura muy pequeñitos, dos en cada lado, y solía pues soltarse. Aquí teníamos dos posibles soluciones. Una, si la pieza no se ha perdido, pues podríamos volverla a soldar. Ya digo, son puntos muy pequeños, uno en cada esquina, o la más sencilla era comprar lo que es la pieza entera. Esta pieza se vende por internet incluso hoy en día y es muy económica. Entonces, para no tener que estar haciendo trabajos innecesarios, compráis la pieza y listo. Luego el cablecito este, pues también a veces de estar quitando, poniendo, pues a veces se cortaba, también pues se podía cambiar, también se vende por internet. Y ahora pues otro de los, vamos a colocar primero esto. Otro de los problemas que teníamos a simple vista era la conexión de carga. A veces, pues, del deterioro del uso, pues deja de hacer contacto. Y eso es debido a los puntos de soldadura que tiene justamente debajo. Pero ahora eso lo veremos. ¿Qué más? A simple vista, pues, desde este punto, bueno, sí. Aquí también teníamos a veces algún problema. Estos interruptores, tenemos uno aquí. Tenemos otro aquí. Estos interruptores lo que hacen es detectar que la tapa se ha abierto, por lo tanto se frena el disco. Si esto cuando bajamos la tapa no están correctamente, o sea, si están dañados, pues automáticamente la consola no va a ir. Y eso pues normalmente siempre solía fallar este de aquí. A veces pues se rompía la pestañita de plástico o a veces se desoldaba algún punto de soldadura. Eso es muy sencillo también soldarlo. Son 4 puntos, pero claro, para tener acceso a esa pieza teníamos que desmontar toda la parte del chasis. Bien, vamos a desmontarlo y así veremos más problemas que tenía. Primero quitamos este tornillo donde está el puerto de mandos. Y una vez quitado ese tornillo ya podíamos tirar hacia nosotros y sacar lo que es, digamos, toda la parte interna. Esto lo dejamos a un lado. Y ahora pues le vamos a dar la vuelta y aquí vamos a encontrar 4 tornillos de color plata, los vamos a quitar. Bien, en este caso hemos quitado 4 de este lado, le vamos a dar otra vez la vuelta y veremos que aquí sobresalen unas puntas de tornillos, son los que tenemos que quitar de este lado. Es decir, este, aquí, hemos quitado los 4 que digamos sujetan lo que es el carro completo del lector
y justamente debajo tenemos otro aquí, pero primero vamos a desconectar. Quitamos este cable, le damos la vuelta y desconectamos de aquí. Así tendremos el lector fuera. Bueno, como digo, aquí nos queda el último tornillo. Lo quitamos y así ya tendremos lo que es la chapa metálica de la parte inferior suelta. Aquí vemos que en este caso pues el dueño de esta consola tiene instalado un chip que era para cargar lo que son las copias, ¿no? O los backups. En la placa pues prácticamente lo más importante era sobre todo los fusibles. Los fusibles los vamos a encontrar marcados de la siguiente forma. Aquí podemos ver que pone PS3, aquí pone PS14, PS11. Todo lo que ponga una P delante es un fusible, pero el fusible principal, digamos de la alimentación principal, lo tenemos aquí, que pone F001, ¿vale? Y aquí son los puntos de soldadura que había comentado anteriormente, ¿no? Está la conexión de entrada de alimentación y a veces, pues del tiempo, del uso de estar quitando, poniendo lo que es el cable, estos puntos de soldadura a veces se soltaban. Entonces era muy sencillo, solo era soldarlos y ya teníamos otra vez la consola en funcionamiento. Ahora vamos otra vez lo que es la parte superior. En la parte superior sí que teníamos más problemas. Uno de ellos era este cable, ¿vale? Este cable, el cable flex que digamos es de transferencia de datos de la lectura, pues del uso del tiempo esto a veces se doblaba demasiado y lo que creaba era una curva muy alta. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los discos, los juegos, le pasaba lo siguiente: los rayaba, les hacía círculos y en este caso pues dejaban de funcionar. Entonces el causante era justamente este cable. Este cable pues quitándolo también se podía conseguir por internet, que aquí tengo uno. Es este cable, es también muy barato, todo lo que son repuestos para esta consola son muy baratos y lo único que teníamos que hacer era sustituirlo y así solucionábamos lo que era el problema de rayar lo que son los discos. ¿Qué más? Luego el ventilador, en muy pocos casos, en muy pocas ocasiones he tenido que cambiar un ventilador de PlayStation 2 Slim. Normalmente era a veces porque se había caído, le habían dado un golpe muy fuerte y a lo mejor pues se quedaba engarrotado o rompía alguna aspa. Eso es muy sencillo, quitábamos de aquí la conexión, quitábamos los 3 tornillos. Y ya lo teníamos fuera. Ahora vamos a quitar lo que es el chasis ya de la parte superior. Desconectamos lo que es la pila. También pues si es muy raro que falle, ¿no? La pila, pero a veces se podía gastar y la podíamos cambiar si queremos. Para poder quitar esta chapa hay que desconectar de aquí, que es el último cable flex que tenemos, que nos impide quitar lo que es el armazón metálico de la parte superior. Bien, soltamos y ya lo tenemos fuera. Bueno, pues aquí tenemos ya, digamos, la parte más importante de lo que es la placa, ¿no? Tenemos los procesadores, tenemos la CPU, la GPU, la gráfica. En el caso de que tuviésemos problemas de gráfica, lo que se puede hacer también es un pequeño reflow, dándole un poquito de calor a lo que son los procesadores. Le damos un poquito de aire caliente y a veces pues ese problema que teníamos que se veía la imagen cuadriculada, ¿no? con distorsiones, pues esto eran los causantes. Entonces le damos un poquito de calor y a veces se solucionaba. Bueno, ahora vamos a centrarnos en el problema, digamos, como digo yo, el talón de Aquiles de esta consola, que era la lente. Bueno, pues aquí tenemos los dos modelos más comunes que suele llevar lo que es la PlayStation 2 Chu o Slim. Tenemos el PVR y el SPU. El más común se podría decir que es el PVR, que es esta de aquí. El SPU salió un poquito más tarde, pero también hay muchas consolas que también llevan incluida este tipo de lente. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando tengamos que hacer un cambio de lente? Pues un punto muy importante es el puente de seguridad que tiene. La PVR lo tiene justamente aquí. Veremos aquí ahora mismo la imagen, no creo que se vea, pero bueno, tiene como si fuesen tres franjas de estaño. Normalmente ahí hay una gota de estaño que puentea y es, digamos, el punto de seguridad. Esto hay que quitarlo porque si no lo quitamos automáticamente la lente no va a funcionar y creemos que está dañada. Este por un lado, y este modelo lo tiene justamente aquí.
Ahí también veremos 3 franjas de estaño y normalmente va una gota que puentea. Bueno, cuando tengamos que hacer un cambio de lente, yo ahora voy a montar un poco lo que es la consola para así tenerlo más claro. Bueno, pues ya con la consola medio montada, ahora os voy a comentar qué hacer en el caso de que tengáis que cambiar la lente. Bien, se podría comprar lo que es la lente suelta o se puede comprar lo que es la lente con el carro completo. Por norma, yo os aconsejo que la compréis suelta porque es más barata y luego realmente todo lo que es el mecanismo del carro no suele romperse, es muy complicado. Pero bueno, también se podría hacer. En este caso, si compráis lo que es el carro completo, pues nada, solo tendríais que hacer lo siguiente. Cogéis, bajáis esta pestaña, la lente hasta el final, le introducís lo que es el cable flex. Bien, ahora la tumbamos, conectamos los cables flex que llevan el motor lateral y el central. Así ya la tendríamos montada en el caso de que tengáis comprado lo que es el carro completo. Ahora pondríamos los 4 tornillos que sujetan lo que es los puntos de vibración y vamos a colocarlos ya de paso también. De esta forma pues ya tendríamos colocado lo que es completamente el carro. También se podría calibrar lo que es la lente. Para calibrar la lente pues necesitamos lo que es un multímetro, que es este aparato. Y lo que tendríamos que hacer, pues aquí vamos a ver dos reguladores. Tenemos el del CD y el DVD. El del CD es muy sencillo de hacerlo porque tiene un margen de error bastante ancho. Lo que es el DVD es más milimétrico, ¿no? Entonces hay que ir con más cuidado. Los valores de lo que son las lentes lo dejaré aquí abajo. En la información de este vídeo dejaré un archivo con la referencia de los valores de cada tipo de lente. ¿Qué más? Para hacerlo es muy sencillo. Vamos a apartar esto. Como he dicho, DVD y CD. Si ponemos la lente de esta forma, cogeremos negativo, positivo y lo vamos a poner, vamos a ver para que se vea. Esta veremos que está en 358,59, pues de momento está mal, porque tendría que estar entre los 600 o 900 dependiendo el modelo de lente. Y luego el DVD, pues también está un poquito bajo,
está en 984, que normalmente son entre 1000 y 1100. Pues esa sería la manera de regular. Entonces cogeríamos lo que es un destornillador de punta plana y lo iríamos moviendo hasta que subiésemos el valor. Siempre es conveniente, antes de tocar los reguladores, hacer una marca con un rotulador, y así sabréis dónde está el punto inicial. Bien. Cogemos el destornillador de punta plana, movemos hacia la izquierda. Y ya lo tenemos en 618. Pues bien, esta es la manera de calibrar lo que son las lentes. También hay que decir que hoy en día, con lo que vale una lente nueva, pues no sé, cada uno allá él, ¿no? Si queréis calibrarla, pues lo intentáis, aunque para dejarla en el punto exacto es complicado, ¿eh? Pero se puede hacer. Entonces nada, esto sería otra opción para poder reparar lo que son las lentes. Como digo, CD arriba, DVD abajo, tal y como está la lente en la imagen, ¿eh? ¿Qué más? Ahora vamos a enseñar a cambiar lo que es la lente suelta, es decir, lo único que tenemos que hacer es quitar esta guía, son 2 tornillos, tiramos hacia arriba, quitamos este plástico y sacamos lo que es la guía, ya la tenemos fuera. Bien, pues ya está fuera. Ahora pues nada, quitaríamos otra vez lo que es la pestaña. Quitaríamos lo que es la pieza de arrastre, que es esta pieza metálica. Cambiaríamos lo que es la lente, volvemos a poner la pieza. Introducimos la guía. Colocamos la pieza de plástico que hace de tope. Y atornillamos. Pues esa sería la forma de cambiar lo que es la lente suelta. Vamos a acabar de montar lo que es la consola, que prácticamente quedaría lo que es la tapa. Atornillamos. Y ya lo tenemos. Bueno, pues yo creo que con esto ya está prácticamente todo explicado. He intentado acordarme de todo lo que entonces reparaba. Puede ser que se me haya pasado alguna cosa, pero bueno, si tenéis dudas no pasa nada, ya os digo, dejar vuestro comentario, vuestra pregunta, yo estaré encantado de responderos. Y nada, como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, el like, el me gusta, que no os cuesta absolutamente nada, y con esos pequeños detalles podemos seguir aquí con todos vosotros. Y recordaros compartir estos tutoriales por las redes sociales. Como digo, tanto aprender como enseñar es derecho de todas las personas. Así que nada, os mando un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.